Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros del Departamento de Ciencias de la Salud de la UAN Iztapalapa y en especial a la profesora Fayel Casillas Ábalos la amabilidad que han tenido al invitarme a participar en estas jornadas. Para mí es un placer estar hoy con ustedes. El título de mi ponencia es Efecto de la vitrificación sobre el transcriptoma de los embriones en estadio de mórula y blastocisto, estudio en un modelo porcino. Yo pertenezco al grupo de investigación Reproducción Animal de la Universidad de Murcia y en este grupo durante más de 20 años hemos trabajado y estamos trabajando en el desarrollo de diferentes tecnologías reproductivas. Concretamente, realizamos la mayor parte de las investigaciones en la especie porcina. Mi área de trabajo son las tecnologías embrionarias. Desde que leí la tesis me he centrado en el desarrollo y la implementación de la transferencia de embriones, la vitrificación y la producción in vitro de embriones en la especie porcina. Estas tecnologías han experimentado un gran desarrollo durante los últimos años gracias a sus importantes aplicaciones en medicina humana. Como saben, el porcino es el mejor modelo para estudiar la enfermedad y la salud humanas y el desarrollo de cerdos genéticamente modificados que se puedan utilizar como biomodelos requiere el empleo de ovocitos maduros, cigotos, un sistema eficiente de cultivo in vitro y de transferencia. Por lo tanto, estas tecnologías son fundamentales para poder realizar estos biomodelos. Por otro lado, recientemente se ha descrito una técnica que permite o que pretende desarrollar en un futuro órganos humanos en el cerdo mediante complementación de blastocistos con células pluripotentes inducidas humanas. De manera que todas estas tecnologías embrionarias porcinas son un soporte fundamental para la medicina humana y para estas investigaciones en biomedicina. Con respecto a la ganadería, sabemos que la mejor manera de intercambiar genética es hacerlo en forma de embriones, porque es mucho más barato y el riesgo de transmisión de enfermedades es mínimo si lo comparamos con el intercambio de genética en forma de animales. Además, vamos a evitar los problemas de bienestar animal asociados al transporte. A pesar de estas importantes aplicaciones en ganadería, la aplicación de estas tecnologías embrionarias en porcino es muy incipiente, es muy reciente porque ha costado mucho su desarrollo. La situación es muy distinta a la que podemos observar en bovino, donde tanto la transferencia como la criopreservación de embriones, así como la producción in vitro, pues son tecnologías de uso rutinario. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años en porcino? Bueno, pues se ha desarrollado un sistema eficiente de transferencia vía no quirúrgica. Hasta el año 2000 no existía ningún sistema que permitiera la transferencia vía no quirúrgica, había que hacer cirugías. Ahora ya disponemos de un sistema de transferencia no quirúrgica que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación. Y en cuanto a la criopreservación de embriones, pues se ha desarrollado la vitrificación en esta especie, se han mejorado los protocolos y actualmente obtenemos muy buenos resultados. La producción in vitro de embriones sigue siendo algo ineficiente para su uso comercial, pero sí que los resultados son lo suficientemente buenos como para utilizarla en investigaciones y como apoyo a las investigaciones biomédicas. Bueno, hoy les voy a hablar a ustedes sobre la vitrificación de embriones. La vitrificación de embriones ha sido mi principal tema de trabajo y de investigación desde hace 20 años. Y bueno, ¿qué es esto de la vitrificación de embriones? La vitrificación de embriones es un procedimiento de criopreservación que consiste en el rápido enfriamiento de una solución líquida muy viscosa, que cuando nosotros enfriamos rápidamente esta solución líquida muy viscosa, lo que ocurre es que solidifica tanto la muestra como el medio extracelular sin formación de cristales de hielo, que esto es fundamental. Vamos a evitar el daño que los cristales de hielo producen a los embriones. Y otra ventaja que tiene la vitrificación, aparte de que no se forman cristales de hielo, es que los embriones están sometidos muy poco tiempo a intervalos críticos de temperatura, por lo que sufren el daño por frío es muy escaso. Y esto es fundamental para aquellos embriones especialmente sensibles al frío, como pueden ser los embriones de la especie porcina, embriones producidos in vitro, embriones manipulados genéticamente, etc. Bueno, en esta imagen, en este primer vídeo, pueden ver un embrión sometido a un protocolo de congelación lenta tradicional, donde se observa claramente la formación de cristales de hielo, tanto en el medio fuera del embrión como en su interior. Y en este otro vídeo, que está pasando en bucle, vemos un embrión de 2 células sometido a un proceso de vitrificación en el que se observa cómo se solidifica toda la muestra sin formación de cristales de hielo.
Las aplicaciones de la vitrificación de embriones son muy numerosas, nos va a permitir creación de bancos de embriones, una criopreservación eficiente de aquellos embriones sensibles al frío, como pueden ser embriones de la especie porcina o embriones producidos in vitro en bovino, en humana, embriones manipulados genéticamente, que también son más sensibles al frío. Es una herramienta fundamental para la transferencia de embriones porque nos va a permitir separar la obtención de los embriones de la transferencia en el tiempo, lo cual permite una mayor flexibilidad en la aplicación de esta tecnología, y es una herramienta fundamental para investigación, para mejorar los protocolos. ¿Por qué? Porque en humana no se puede investigar con embriones, o la investigación con embriones está muy, muy limitada. De manera que todos aquellos avances que realicemos en vitrificación de embriones porcinos, esos resultados pueden ser extrapolables a la especie humana. Bueno, si miramos un poquito la progresión de la criopreservación de embriones en porcino, al principio se comenzaron a aplicar los sistemas de congelación lenta o tradicional, que dan más o menos buenos resultados en bovino. Y esto fue a principios de los 90 o hasta mediados de los 90, se obtuvieron algunas camadas, pero los resultados eran muy pobres. La revolución surgió con la aplicación de la vitrificación, primero la vitrificación tradicional en pajuelas de 0,25 y luego se fueron desarrollando sistemas de vitrificación ultra rápida que permiten un enfriamiento muchísimo más rápido de la muestra. En cuanto a la vitrificación, hay que destacar que cuanto mayor es la velocidad de enfriamiento, mayor es la tasa de éxito, de manera que actualmente en los diferentes laboratorios los sistemas que estamos utilizando son los sistemas de vitrificación ultra rápida, el SuperOPS, el CryoTop, el CryoLogic, el CryoLob. Existen diferentes dispositivos que permiten un enfriamiento muy rápido de la muestra. A modo de resumen de todos estos años que estamos trabajando en vitrificación de embriones porcinos, podemos decir que cuando trabajamos con embriones en estadio de mórula o de blastocisto, podemos obtener tasas de supervivencia en mórulas en torno al 80% y en blastocistos más del 90%, utilizando sistemas de vitrificación ultra rápida. El estadio más sensible, según nuestra experiencia, esto es el resultado de muchísimos años de trabajo, sería el de 4 células, que realmente vitrifica bastante mal. Bueno, una de las cosas que más nos ha interesado a nosotros como investigadores es estudiar qué efectos tiene la vitrificación sobre los embriones. ¿Por qué? Porque conociendo los efectos perjudiciales que pueda tener la vitrificación, podemos obtener información muy valiosa para desarrollar protocolos cada vez más eficientes. Las causas del daño, de estos daños, de estos efectos, pues son en la vitrificación son sobre todo la elevada viscosidad, porque necesitamos utilizar una alta concentración de crioprotectores para que el medio solidifique sin formar cristales de hielo, lo que va a implicar pues, un daño osmótico, porque son medios muy hiperosmóticos, y una posible toxicidad de los crioprotectores. Estas son las principales causas de los daños que va a generar la vitrificación. En cuanto al otro factor importante de la vitrificación, que es la velocidad de enfriamiento, como son velocidades de enfriamiento muy elevadas, el daño por frío es muy limitado y no va a ser un factor que nos deba preocupar. ¿Qué consecuencias, qué efectos tienen esta elevada viscosidad, este daño osmótico, la toxicidad de los crioprotectores sobre el embrión? Bueno, pues los efectos los podemos observar a dos niveles, a nivel celular y a nivel molecular. A nivel celular, básicamente, lo que más se ha descrito es roturas de membranas celulares y de orgánulos celulares, y si no hay rotura de membranas, lo que también se ha descrito es un cambio en la composición de estas membranas. A nivel celular también se ha descrito un incremento en los niveles de apoptosis y de muerte celular en los embriones vitrificados. A nivel molecular, lo que más se ha descrito y lo que más se ha investigado es el daño oxidativo. Los embriones vitrificados están sometidos a un alto estrés oxidativo, ya que hay un incremento muy importante de las sustancias oxígeno reactivas. Las alteraciones a nivel de la expresión génica, los efectos epigenéticos, etcétera, se han descrito en otras especies, se han estudiado en ratón, se han descrito en bovino, aunque no existen muchos trabajos que hagan un estudio completo, amplio, de una cobertura amplia del transcriptoma. Y en el caso del porcino, únicamente hay algunos estudios que se han limitado a un número de genes escaso porque utilizan la técnica de la PCR. En el caso del porcino, luego les comentaré a continuación nuestros estudios. Hasta ahora no había una investigación del efecto
sobre el transcriptoma completo o que tuviera una amplia cobertura del transcriptoma. Aunque estemos hablando de daños sobre el embrión o efectos negativos de la vitrificación, hay una cosa que sí que quiero que quede clara y que quiero destacar porque hay que ver siempre el vaso medio lleno. Y es que aunque vayamos a ver efectos negativos o daños que pueda causar la vitrificación y el calentamiento sobre el embrión, si estos daños son leves, son subletales y son leves, el embrión tiene mecanismos de recuperación y de reparación. Es decir, que gran parte de los embriones que sobreviven el proceso de vitrificación son capaces de recuperarse de estos daños y de generar una gestación y una descendencia totalmente normal. De manera que lo que tenemos que intentar es que los embriones vitrificados calentados se parezcan lo máximo posible a un embrión fresco sin vitrificar y que si hay daños y consecuencias de la vitrificación sean lo más leves posibles para que el embrión pueda recuperarse. El método más empleado para evaluar la viabilidad o la supervivencia de los embriones después de la vitrificación y calentamiento es la evaluación mediante estereomicroscopía. Lo que vamos a evaluar es la morfología y el desarrollo de esos embriones a lo largo del tiempo de cultivo. En estas imágenes, en estas dos series de imágenes, pueden observar un grupo de 5 blastocistos frescos y de 5 mórulas. ¿Cómo se observan estos embriones inmediatamente después del calentamiento? Llama la atención que los blastocistos aparecen arrugados, contraídos, porque están parcialmente deshidratados. En las mórulas no se observa diferencia de morfología, porque no existe blastocele. ¿Y cómo evolucionan estos embriones a lo largo del tiempo? Aquí vemos 4 blastocistos que se han reexpandido y a las 48 horas de cultivo hay un eclosionado. Aquí se ve la zona pelúcida vacía, un blastocisto que está eclosionando, 2 muy expandidos y un blastocisto degenerado. En este caso la tasa de supervivencia sería 4 de 5. Y en el caso de las mórulas, a las 48 horas, en este caso no eclosionó ningún embrión, aunque sí que suelen eclosionar, y observamos a las 48 horas un blastocisto y 2 muy expandidos. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de la calidad de estos embriones que nosotros generalmente observamos en cultivo y no se suelen hacer técnicas adicionales. Bueno, lo que nosotros sí que tenemos claro es que aquellos que nosotros clasificamos como degenerados en el cultivo in vitro tienen daños muy importantes, tanto a nivel celular, a nivel ultraestructural, a nivel celular del citoesqueleto, y estos daños son letales e incompatibles con un desarrollo embrionario normal. Es decir, que la evaluación del estereomicroscopio es muy efectiva para los embriones degenerados. En este caso vemos un embrión degenerado, un corte semifino, unas imágenes de microscopía electrónica y bueno, en este embrión lo que observamos es una pérdida total de la organización celular, aparecen numerosos núcleos apoptóticos, retículos endoplasmáticos muy dilatados, vacuolización del citoplasma, bueno, aparecen daños muy graves. En esta tinción del citoesqueleto vemos que hay muy pocas células que conservan su integridad. El resto de los filamentos de actina la actina está totalmente desorganizada. Es decir, que estos daños son muy graves y son incompatibles con el desarrollo embrionario normal. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que nosotros estamos clasificando como viables? ¿Realmente están bien? ¿Existen daños? ¿Se pueden observar daños a nivel ultraestructural o celular? Bueno, pues si nos fijamos en aquellos que eclosionan durante el cultivo in vitro, nosotros hemos comprobado que son muy, muy parecidos a los embriones frescos. En algunas características son indistinguibles. Si vemos la ultraestructura, únicamente hemos visto algunas diferencias. Y es que aparecen algunos restos celulares. Esto sería una célula del trofoblasto, el trofectodermo. Aparece un ligero incremento de microvellosidades de algunos restos celulares cercanos a estas células. Eso nos está indicando que, aunque durante la vitrificación y el calentamiento haya habido alguna rotura de células o alguna célula haya muerto o se pierdan organelos, el embrión es capaz de eliminarlos y el resto de la estructura del embrión, de la ultraestructura, es completamente normal. Las mitocondrias tienen una morfología normal, las uniones intercelulares aparecen intactas, los núcleos y los nucleolos tienen buena morfología. Es decir, que únicamente hemos observado esa aparición de restos celulares en algunas zonas del trofoblasto y un incremento en las microvellosidades. Si estos embriones que han eclosionado, que están eclosionando, los sometemos a un estudio de la ultraestructura, ocurre lo mismo. Tienen una estructura del citoesqueleto muy similar o prácticamente idéntica a un embrión fresco sin vitrificar.
Aquí podemos observar unas imágenes de un confocal de este embrión de aquí que está eclosionando en el cultivo in vitro y aparecen unas imágenes totalmente, un citoesqueleto totalmente normal con células bien definidas, núcleos bien definidos, es decir, que no hay ninguna alteración a nivel del citoesqueleto. Si observamos y nos fijamos y estudiamos en profundidad aquellos que no eclosionan, pero que tienen muy buena morfología, una morfología excelente y clasificamos como viables, sí que hemos observado algo curioso. Y es que existe un 32% de embriones que no se parecen a los controles, no son de grado 1. El 68% sí, son muy similares a los que eclosionan y a los embriones control, pero hay un 30% de embriones expandidos que tienen algunas diferencias, tienen una mayor cantidad de restos celulares en el espacio perivitelino e incluso pueden aparecer restos celulares en el blastocele. Las imágenes de ultraestructura y microscopía electrónica también nos indican pues, cierto grado de desorganización en la masa celular interna, aparecen más núcleos apoptóticos, dilatación, vacuolización de los citoplasmas, aumento de la densidad y la pigmentación de las mitocondrias. Es decir, estas alteraciones ultraestructurales pueden ser compatibles con un desarrollo, pero ya hay un daño más importante y no se asemejan tanto a los embriones frescos control. Y lo mismo ocurre cuando hemos realizado estudios del citoesqueleto. El 60% de los embriones expandidos tienen una estructura muy similar a los que eclosionaban en los embriones frescos, sin embargo, existe un 30%, perdón, un 40% que clasificamos en este estudio como grado 2, con ciertas alteraciones que no aparecen en los embriones frescos, como pueden ser acúmulos de actina entre las células, cierta pérdida de organización celular en la masa celular interna y restos celulares en el blastocele. Si miramos los resultados que hemos obtenido también en estudios de apoptosis, vemos que aquellos embriones vitrificados que eclosionan durante el cultivo tienen niveles de apoptosis comparables a los frescos control, sin vitrificar. Sin embargo, aquellos que no eclosionan, que están expandidos, aunque los niveles de apoptosis son bajos, porque únicamente el 4% de las células aparecen apoptóticas, sí que tienen un grado de apoptosis significativamente mayor. Aquellos clasificados como degenerados en la lupa tienen índices de apoptosis cerca del 20% y la mayor parte de ellos tienen amplias áreas, manchas, túnel positivas. O sea, esta técnica que aplicamos en este estudio fue la técnica túnel y aparecen grandes áreas positivas al túnel. O sea que, de nuevo, los degenerados efectivamente presentan daños muy importantes y aquellos expandidos que no eclosionan pues tienen ciertas diferencias con los embriones control. ¿Qué ocurre cuando nosotros transferimos embriones vitrificados a hembras receptoras? Bueno, esta tabla resume algunos de los resultados que hemos obtenido en los últimos años y compara pues, los resultados obtenidos con blastocistos frescos y blastocistos vitrificados, blastocistos frescos y mórulas frescas, todos ellos transferidos con el sistema de transferencia vía no quirúrgica que hemos desarrollado en nuestro grupo. Si tenemos una tasa de supervivencia por encima del 90% en los blastocistos, eso quiere decir que transferir 33 blastocistos vitrificados calentados equivale a transferir 30 blastocistos viables. Pero ¿qué ocurre cuando transferimos 33 blastocistos, que serían 30 blastocistos viables vía no quirúrgica, y lo comparamos con las transferencias de blastocistos frescos, de 30 blastocistos frescos viables? Bueno, pues vamos a ver grandes diferencias. La tasa de gestación cuando transferimos blastocistos vitrificados es del 47%, mientras que si transferimos blastocistos frescos nos situamos cerca del 75%. Y en cuanto a la tasa de gestación, la de los blastocistos vitrificados la tasa de parto desciende desde un 47 a un 38,9%, y en el caso de los frescos pasamos de un 75 a un 72% de tasa de parto. Es decir, que si nosotros consideramos que habíamos transferido 30 blastocistos frescos, 30 blastocistos viables, porque tenemos unas tasas de supervivencia superiores al 90%, deberíamos obtener unas tasas más parecidas a los frescos de las que obtenemos. Y eso es por estos embriones que estábamos comentando que clasificamos como viables, pero que sí que tienen cierto daño y que no son exactamente como los embriones control.
Para obtener los mismos resultados que en el grupo control, tenemos que transferir 40 blastocistos vitrificados. Son un total de 40. En este caso sí que obtenemos tasas de gestación del 81,8% y alcanzamos tasas de partos del 72,7% en este caso, o sea, sin diferencias con los blastocistos control. De manera que, bueno, pues estos blastocistos vitrificados, aunque nosotros consideramos que la supervivencia es mayor al 90%, tienen algunos daños que van a comprometer su desarrollo. Es decir, no nos vale con transferir 30, tenemos que transferir 40 vía no quirúrgica para obtener resultados comparables a los embriones frescos. Y además hay otra cosa que es interesante, y es que la pérdida de gestación, desde las tasas, o sea, la pérdida que ocurre desde que diagnosticamos la gestación a los 25 días y el momento del parto, en los embriones vitrificados se sitúa en torno a un 10-20%, mientras que los embriones frescos está en torno al 2,5%. Es decir, que además de que aunque se establezcan gestaciones, hay mayor pérdida de gestación. Bueno, pues llegados a este punto, nosotros nos planteamos como objetivo investigar mediante la tecnología de microarrays el efecto de la vitrificación sobre el transcriptoma de las mórulas y blastocistos porcinos vitrificados con el sistema Super-OPS, que es el que habíamos utilizado hasta ahora y el que más hemos utilizado en nuestro laboratorio. Como comentaba anteriormente, no existía ningún artículo, ningún trabajo publicado sobre el impacto de la vitrificación en el transcriptoma de embriones porcinos que tuviera una amplia cobertura del perfil de expresión génica. Los trabajos que había hasta la fecha se centraban en pocos embriones, ya que estaban realizados con la técnica de PCR. Los resultados de esta experiencia se han publicado recientemente en 2 artículos científicos, uno de ellos en la revista International Journal of Molecular Science y otro en Frontiers in Veterinary Science. Pueden consultar y bueno, aquí están descritos con detalle pues, todos los materiales y métodos y todos los resultados que hemos obtenido. Yo me voy a centrar en comentarles esta mañana los resultados más destacables y aquellos que hemos visto que pueden tener una implicación directa con esta pérdida gestacional y con estos resultados un poquito más pobres que obtenemos cuando transferimos embriones vitrificados en relación a las transferencias con embriones frescos. Bueno, hemos utilizado la técnica de los microarrays porque esta tecnología nos permite analizar un panel de 20.201 genes, un total de más de 24.000 transcritos. Es una técnica muy validada en porcino y además existen las bases de datos. Nosotros hemos utilizado para estudiar la interpretación biológica la Kyoto Enciclopedia de Genes y Genomas, que se conoce con sus siglas KEG, está muy actualizada. Entonces nos parece una herramienta muy, muy buena para hacer un estudio con una amplia cobertura del transcriptoma de sus escrofa. Brevemente les voy a presentar el diseño experimental antes de pasar a comentar los resultados. Nosotros obtuvimos embriones de día 6 en estadio de mórulas y blastocistos, los procesamos de forma independiente para estudiar por un lado el efecto de la vitrificación sobre los blastocistos y por otro sobre las mórulas. Y bueno, tanto los embriones vitrificados calentados como los embriones control se cultivaron in vitro 24 horas. ¿Esto por qué? Porque cuando yo vitrifico un embrión no puedo saber si es viable o no inmediatamente después del calentamiento, porque aparecen arrugados contraídos, sobre todo los blastocistos, y las mórulas todas tienen la misma morfología, es decir, aquellas que van a progresar y las que no. De manera que para seleccionar únicamente los embriones vitrificados viables, tenemos que hacer un cultivo in vitro y una evaluación con la lupa y con el estereomicroscopio para ver su morfología y su progresión. Si solo cultiváramos los vitrificados, tendríamos un efecto del cultivo in vitro sobre el transcriptoma, de manera que también cultivamos los embriones frescos. De manera que si comparamos ambos grupos, la única diferencia que debe haber entre uno y otro se deba a la vitrificación y no al cultivo. Bueno, nosotros hemos analizado 3 muestras de cada uno de los estadios de desarrollo y cada una de las muestras estaba constituida por 10 embriones, bien mórulas o blastocistos, de donantes diferentes para eliminar el efecto donante. Realizamos la extracción del ARN con un kit específico de Qiagen, la retrotranscripción del RNA en ADN,
complementario y bueno, pues realizamos todos los protocolos para el análisis de microarrays que se describe con detalle en los artículos que he mencionado anteriormente y realizamos los análisis de los microarrays con el Bioanalyzer de Agilent. Todos los resultados de los microarrays se validaron bueno, con paneles de genes analizados con PCR a tiempo real. Paso a presentarles los resultados más destacables. Bueno, para realizar los análisis estadísticos utilizamos varios parámetros, siempre una P de 0,05 como límite para la significancia y utilizamos diferentes niveles de valores de fold change. El fold change hace referencia a las veces que está sobreexpresado o inhibido un gen, es decir, un fold change de 2 en positivo indica que en el grupo experimental ese gen en concreto estaría sobreexpresado el doble que en el grupo control. Y si es negativo sería la mitad. Bueno, pues aquí en esta gráfica se representan los números de genes diferencialmente expresados. El primer número del paréntesis hace referencia a los sobreexpresados y aquí a los reprimidos en mórulas y blastocistos utilizando diferentes valores de fold change como valor de corte. Vemos que si ponemos un valor de corte de 3, únicamente hay 6 genes diferencialmente expresados en blastocistos y 8 en mórulas. Esto indica que los niveles de fold change de los genes que obtuvimos en el análisis son bajos y por tanto eso indica que aunque haya modificación significativa de los genes, no se modifica mucho su expresión. Aunque la modificación sea escasa en cuanto al fold change, sí que puede tener implicaciones importantes, pero bueno, en principio los valores de fold change que obtuvimos fueron muy bajos. Y bueno, y el número de genes, una vez vistos estos resultados, nos centramos en realizar análisis con un valor de 1,5, pues con 1,5 obtuvimos 233 genes diferencialmente expresados en las mórulas y 205 diferencialmente expresados en los blastocistos. Por tanto, tanto los valores de fold chain como el número de genes diferencialmente expresados en cada uno de los estadios demostraron que el impacto de la vitrificación fue moderado. No vimos un gran número de genes, como se han descrito en otros trabajos, por ejemplo, que evalúan el impacto de la fecundación in vitro, de la producción in vitro de embriones. O sea que en este caso la vitrificación parece que tiene un impacto mucho más leve que otras biotecnologías. En estas gráficas de Volcano se representan los genes diferencialmente expresados en mórulas y blastocistos, en rojo en este gráfico de Volcán. Aparecen los sobreexpresados y en verde los inhibidos y lo mismo en el Volcano plot de los blastocistos y estos serían las representaciones de los mapas de calor no dirigidos tanto de las mórulas como de los blastocistos en el que se puede ver el perfil del transcriptoma completo. Aquí llama la atención que en el caso de las mórulas la mayor parte de los genes diferencialmente expresados estaban reprimidos, mientras que en el caso de los blastocistos era aproximadamente el 50% inhibidos, 50% sobreexpresados. En el caso de las mórulas vitrificadas, que se representan aquí en naranjita, estaban la mayor parte inhibidos o reprimidos con respecto al control. Bueno, aquí vemos la primera diferencia que nos sorprendió entre el perfil de expresión génica de las mórulas y de los blastocistos. Cuando cruzamos las listas haciendo diagramas de Venn, también observamos algo curioso, es que existían pocos genes en común que se alteraran en mórulas vitrificadas y en blastocistos vitrificados. Estos diagramas de Venn corresponden a los genes sobreexpresados en mórulas en verde y en naranja en blastocistos y únicamente aparecen 3 genes comunes que se representan en la tabla que se adjunta en la diapositiva. De manera que la modificación de la expresión génica fue diferente dependiendo del estadio de desarrollo. Y lo mismo ocurre con los genes reprimidos. Cuando nosotros cruzamos las listas de genes diferencialmente o significativamente reprimidos en mórulas y blastocistos, observamos que únicamente hay en común 8 genes que son los que se representan en esta tabla. Bueno, realmente este resultado era esperable porque se sabe que la expresión génica es específica de estadio de desarrollo. Es decir, en el momento preimplantacional, cada estadio de desarrollo tiene unos perfiles de expresión génica diferentes y específicos. Por tanto, es lógico pensar
que la modificación que va a producir la vitrificación también va a ser específica de estadio de desarrollo. Así que bueno, pues llegados a este punto, hicimos un estudio por separado del impacto de la vitrificación sobre los blastocistos y el impacto sobre las mórbulas. Bueno, esto es una representación de red obtenida con el programa Cytoscape, en el que se ven los genes, trabajamos con todos los genes diferencialmente expresados y se muestran pues, la interacción de grupos funcionales a los que pertenecen estos genes y las relaciones entre ellos. Los nodos del mismo grupo funcional, tienen el mismo color y el tamaño va a representar la significancia de enriquecimiento. Y bueno, los grupos están etiquetados atendiendo a los procesos comunes de cada uno de ellos. Como algo general podemos decir que en el caso de los blastocistos vitrificados se alteran muchos genes que están relacionados con la regulación del crecimiento celular, las citoquinas y la respuesta inmune, las uniones GAP, que comentaremos a continuación, tienen una función muy importante en el reconocimiento materno embrionario y en la implantación, en la ruta de señalización de TGF-beta, senescencia celular, el ciclo celular, hay una regulación negativa del ciclo celular y bueno, una regulación negativa del secuestro de los iones de calcio. Vamos a comentar un poquito más en detalle algunos de estos resultados. Bueno, en esta tabla se representan los resultados del análisis de enriquecimiento cuando trabajamos con los genes diferencialmente, significativamente sobreexpresados en los blastocistos vitrificados. Son únicamente aquellos genes que están sobreexpresados con respecto al control. Y vamos a ver qué rutas aparecen significativamente alteradas. Bueno, pues estas son los genes, aquí se representan las rutas que aparecen significativamente alteradas y en esta zona de la tabla se representan los genes que aparecen significativamente sobreexpresados en cada una de ellas. Bueno, pues cabe destacar rutas de señalización como el TGF-beta, el P54 y el FOXO. Y otra vez podemos decir que el impacto en cuanto a las rutas es moderado. ¿Por qué? Porque los niveles de enriquecimiento, los valores de enriquecimiento no son muy altos y porque el porcentaje de genes que aparece modificado en cada una de estas rutas es bajo. Es decir, la que más tiene es un 8,7%. Es decir, que el 8,7% de los genes de esta ruta, de la síntesis de glicanos, está modificado, significativamente modificado, sobreexpresado en los blastocistos vitrificados. En la tabla las rutas están ordenadas en función del Enrichment Score, que tiene en cuenta el porcentaje de genes alterados y los valores de fold change de estos genes. Bueno, pues como decía aquí, destacan algunas rutas, como son las rutas de señalización del TGF-beta, P53 y FOXO, la senescencia celular y la ruta de ciclo celular. Los genes que están sobreexpresados en estas rutas son genes que se han relacionado con la proliferación celular, la pluripotencia, la diferenciación y la apoptosis en estadios tempranos de desarrollo. O sea, existe bibliografía que describe que estos genes están relacionados con el desarrollo embrionario en el periodo preimplantacional. Se ha descrito que la activación de las rutas de señalización P53, TGF-beta y FOXO ocurre como respuesta a un estrés celular. Concretamente, la ruta P53 y FOXO se desencadena como respuesta a un estrés oxidativo y de daño en el ADN que se ha descrito que ocurre en la vitrificación. La ruta de señalización P53 ha sido bastante estudiada. Cuando se activa frente a un estrés puede tener dos vías de respuesta. Si el daño es escaso, desencadena mecanismos de reparación que van a dar lugar a la supervivencia de las células, y si el daño es muy grave, desencadena mecanismos de apoptosis que van a dar lugar a la muerte celular. En el caso de la ruta P53 y el FOXO es muy importante la activación del gen CDKN1A, que observamos sobreexpresado en los blastocistos vitrificados, y este gen lo que va a desencadenar es la senescencia y el arresto celular, va a parar las células para desencadenar mecanismos de reparación, protección y adaptación celular. Todas estas modificaciones que hemos visto de rutas
que tienen genes sobreexpresados en los blastocistos vitrificados nos indican una fuerte respuesta de los blastocistos que están sometidos a la vitrificación, una fuerte respuesta de reparación y de recuperación, ¿vale? Que en la mayoría de los casos dará lugar pues, a la supervivencia de estos embriones y al establecimiento de gestaciones. ¿Qué ocurre con el análisis de enriquecimiento de las rutas cuando utilizamos la lista de genes reprimidos en los blastocistos vitrificados? Bueno, pues destacan, hay enriquecidas 4 rutas, de nuevo el impacto de la vitrificación se ve que es moderado porque los valores de enriquecimiento no son muy altos y los porcentajes de genes alterados tampoco. Y destacan 2 rutas principalmente. La primera de ellas es la biosíntesis de esteroides, que se encuentra reprimida en los blastocistos vitrificados. Sabemos que los esteroides son importantes para el reconocimiento maternal de la gestación y sobre todo son indispensables para el mantenimiento de la gestación más allá del día 30. De manera que la alteración de esta ruta sí que podría explicar esas mayores pérdidas gestacionales que observamos cuando transferimos embriones vitrificados. Y habría que estudiar más en profundidad los efectos que tienen la inhibición o el que estos 2 genes de esta ruta estén reprimidos. La ruta de las uniones GAP también es fundamental para la interacción materno-embrionaria y la implantación, de manera que la alteración de forma significativa de esta ruta también podría explicar el por qué esos embriones vitrificados tienen mayores dificultades para establecer una gestación. Vamos a comentar ahora algunos de los resultados importantes en el caso de las mórulas vitrificadas y calentadas. Bueno, en esta diapositiva he representado es la representación de red obtenida con el Cytoscape y bueno, en general las funciones biológicas que aparecen alteradas son bastante diferentes. Aquí vamos a ver, volvemos a ver el arresto del ciclo celular y el crecimiento celular, pero el resto de las funciones son distintas a las que se observaban en los blastocistos y esto es lógico porque realmente los genes que se modifican debido a la vitrificación son diferentes en los 2 estadios de desarrollo. Si nos fijamos en la tabla de rutas enriquecidas para genes sobreexpresados en mórulas vitrificadas, volvemos a observar que el impacto es moderado, igual que ocurría en los blastocistos. La ruta que tiene mayor porcentaje de genes alteradas pues, está en torno al 11% y los valores de enriquecimiento no son muy altos, aunque son ligeramente superiores a los de los blastocistos. Estos genes que aparecen alterados en estas rutas, realmente son pocos genes, algunos de ellos se repiten, pues no hay bibliografía que relacione concretamente a estos genes con el desarrollo embrionario. De manera que, bueno, habría que investigar en profundidad qué funciones tienen estos genes en el desarrollo embrionario y la gestación. Sin embargo, sí que se ha visto que los ácidos grasos y el acilcoenzima A que se encuentran afectados en estas rutas son reguladores metabólicos que están relacionados con la pluripotencia y el desarrollo embrionario. Entonces, bueno, pues que estén alterados, aunque no sabemos exactamente la función de estos genes, pues sí que podría afectar al desarrollo de las mórulas vitrificadas. Esta activación, principalmente de las rutas metabólicas, si nos fijamos, casi todas estas rutas son de tipo metabólico, metabolismo del triptófano, pathway metabólicos, rutas metabólicas en general, síntesis y degradación de los cuerpos cetónicos, es decir, la mayor parte de ellas son rutas metabólicas. También se ha observado cuando vitrificamos embriones bovinos producidos in vivo. Si nos basamos en la hipótesis del embrión tranquilo o el quiet embryo, podemos decir que la activación de estas rutas metabólicas puede tener consecuencias negativas para el desarrollo y la implantación. ¿Por qué? Porque según esta hipótesis afirma que la supervivencia del embrión en fases preimplantacionales está asociada a un metabolismo relativamente tranquilo. Se ha visto que aquellos embriones que tienen un metabolismo más bajo, entre comillas, tranquilo, tienen mayor capacidad de desarrollo y de producir gestación, de manera que esta activación del metabolismo puede tener efectos negativos para la gestación y el desarrollo embrionario. ¿Qué ocurre con aquellos genes reprimidos en las mórulas vitrificadas? Bueno, pues cuando hacemos el análisis de enriquecimiento de las rutas aparecen estas 7 rutas enriquecidas. Aquí aparece la lista de genes que se encuentran significativamente reprimidos y que pertenecen a estas rutas. Y llama la atención la ruta de señalización del WNT.
La ruta de señalización VNT desempeña un papel fundamental en el desarrollo embrionario y la inhibición de esta ruta efectivamente puede ser un punto crítico para la viabilidad de las mórulas vitrificadas y calentadas. Dentro de esta ruta se encuentra un gen que codifica para el glipicano 4. Este glipicano 4 es un proteoglicano de superficie celular y sí hay varios estudios que lo relacionan directamente con el desarrollo embrionario. Por tanto, parece ser que esta inhibición o la inhibición de este gen puede ser un punto crítico para el desarrollo de las mórulas vitrificadas. El glipicano 4, como decía, pues sí que está muy relacionado con el desarrollo embrionario. Por lo tanto, sería un punto a estudiar más en profundidad y ver cómo podemos proteger a la expresión de este gen que es fundamental para el desarrollo de las mórulas vitrificadas. Una ruta que en las mórulas vitrificadas aparece tanto en la tabla de rutas enriquecidas con genes sobreexpresados y en la tabla de las rutas enriquecidas con los genes reprimidos es la ruta de la elongación de los ácidos grasos. En esta ruta, que está significativamente alterada, tanto para genes sobreexpresados como reprimidos, aparecen 3 genes que son fundamentales y en los que deberíamos centrar nuestra atención. Se ha visto que las acilcoenzimas sintetasas de cadena larga y las enzimas de elongación de los ácidos grasos de cadena larga, que son las ELOG, están relacionadas con la composición de la membrana. Como hemos dicho, la vitrificación en los casos más graves produce rotura de membranas, tanto de la membrana citoplasmática como de la membrana de los orgánulos, pero en casos leves sí que produce remodelación de las membranas y cambios en su composición. Esto se ha observado en embriones bovinos vitrificados. De manera que estos cambios en la composición y la organización de las membranas se podrían utilizar, estos cambios en los perfiles de ácido graso de cadena larga podrían emplearse como biomarcadores de supervivencia y calidad embrionaria después de la vitrificación. De la misma manera que se han utilizado los perfiles de fosfatidilcolina y esfingomielina como biomarcadores de calidad en embriones bovinos criopreservados. Que en nuestras mórulas porcinas vitrificadas hay alteración de estos genes indica claramente que hay una alteración o una modificación en los ácidos grasos de cadena larga. Nosotros no lo hemos estudiado, únicamente hemos observado esta modificación de estos genes. Nos planteamos ahora estudiar en profundidad la composición de esas membranas, cómo se modifican las membranas de las mórulas vitrificadas y ver si efectivamente podría ser un biomarcador útil para estudiar la viabilidad de estos embriones. Finalmente, quisiera remarcar algunas conclusiones de esta ponencia, algunas ideas que me parecen importantes para que se nos queden en la mente. En primer lugar, es que la evaluación con el estereomicroscopio es muy exacta para aquellos embriones degenerados, es decir, que aquello que vemos degenerado en el estereomicroscopio en la lupa efectivamente tiene alteraciones muy graves que van a condicionar, que son incompatibles con un desarrollo normal del embrión. A nivel celular, los embriones vitrificados calentados que eclosionan in vitro van a presentar muy pocas diferencias con los embriones frescos, prácticamente son similares. Y aproximadamente el 60% de aquellos que aparecen expandidos son también similares a los frescos. Existen entre un 30 y un 40% que presentan mayores diferencias. Hemos demostrado que el análisis de la expresión génica puede ser una herramienta valiosa o es una herramienta valiosa para evaluar el impacto de la vitrificación sobre la calidad embrionaria a nivel molecular, ya que nos permite detectar daños o alteraciones que son imposibles de detectar con la lupa. También es muy destacable que el impacto de la vitrificación sobre el transcriptoma de las mórulas y los blastocistos porcinos es moderado, si lo comparamos con bibliografía que estudia el impacto de otras biotecnologías sobre los embriones. Es moderado en cuanto al número de genes alterados y en cuanto a los valores de fold change de estos genes que aparecen modificados. Sin embargo, a pesar de que el impacto es moderado, se alteran algunos genes y algunas rutas que son importantes para el desarrollo embrionario y debemos investigar más sobre las consecuencias de estas modificaciones. Y por último, quisiera destacar que el incremento del conocimiento sobre las consecuencias de la vitrificación que tiene sobre los embriones
es muy útil para desarrollar sistemas de vitrificación y de calentamiento más eficientes. Debemos saber qué es lo que ocurre en los embriones cuando aplicamos estas tecnologías para conseguir que cada vez más estos embriones vitrificados se parezcan a los embriones frescos no tratados y para que esas alteraciones que vamos a observar sean lo mínimo posible y que el embrión sea capaz de recuperarse y tener un desarrollo y establecer una gestación de forma normal, como si fuera un embrión fresco. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedo a su disposición para resolver aquellas dudas que hayan podido surgir o aquellas curiosidades que hayan podido surgir durante mi exposición. Muchas gracias de nuevo. Buenos días.